niñez, equidad, salud, educación, discapacidad, valores. Estos y otros temas tienen lugar aquí. Bienvenidos a Tercer Sector. Hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a una emisión más de su programa Tercer Sector, una ventana para las organizaciones de la sociedad civil en Chihuahua. Mi nombre es Irlanda Martínez Durán y como cada semana me complace mucho tener el regalo de su atención por los próximos 30 minutos. Recuerden que vía Twitter estamos en comunicación constante en el perfil @tercersectorru. Y esta tarde me da muchísimo gusto tener en cabina a dos mujeres muy dedicadas, generosas y que son parte activa con una gran voluntad de una de las organizaciones de Chihuahua que se destaca por su trayectoria y por su profesionalismo. Me refiero a la organización que conocemos como ANEMAC, pero que las siglas corresponden a Alianza Nacional por las Enfermedades Mentales, AC. Están en cabina dos de sus más activas voluntarias, me refiero a Esperanza Sánchez y a María de Jesús López. Sean bienvenidas. Gracias. Pues bueno, les digo que tenemos 30 minutos de frente, pero la verdad sé que este tema da para mucho más. Así es que, sin más detalle, quiero preguntarles qué es ANEMAC y cuándo surge. Mire, ANEMAC es una asociación civil que surgió hace más de 10 años. Precisamente en estamos celebrando el 10º aniversario. ANEMAC surgió a raíz de una necesidad social que tienen las familias en donde hay algún enfermo mental. Trátese ya sea de un enfermo con esquizofrenia, con bipolaridad, con trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, depresión. Entonces, vimos con tristeza en aquellos tiempos que era muy difícil el tratamiento de estos pacientes, porque estos pacientes, aunque no parezca, la mayoría de ellos son discapacitados. No son pacientes que anden en silla de ruedas, ni tengan roto un brazo, o sean invidentes o sordos. Estos pacientes los ven ustedes y están completitos, pero desgraciadamente están enfermitos de su cerebro. Por ahí hay algunos trastornos en donde algunos químicos cerebrales fallan y es cuando ellos pues toman malas decisiones, tienen errores de juicio, se comportan de maneras raras, tienen unas ideas extravagantes, una conducta que no corresponde al momento en que le están llevando a cabo. Entonces son pacientes que algunos malamente denominan locos, pero no son locos, son personas que tienen un trastorno. En nuestra sociedad está muy aceptado que alguien se enferme de los riñones o del corazón o del páncreas, qué sé yo, de cualquier cosa. Pero cuando nos falla el cerebro, pues se dan esas manifestaciones que describí anteriormente. Y es cuando rechazamos a ese tipo de personas, lo cual pues es una forma de discriminarlos, porque ellos pues no es su culpa, como no es culpa de las otras personas estar enfermas de cualquier otro órgano. Entonces, cuando estos enfermos tienen una crisis, tienen una conducta excesivamente rara y hacen cosas pues que lastiman o hacen de la sociedad que sientan temor las demás personas, pues ellos no lo hacen porque no están conscientes. Son llevados por lo general al hospital psiquiátrico, que es el Centro de Salud Mental de Chihuahua. Lo que también se conoce como CESAME, ¿verdad? Por las siglas. Se conoce como CESAME. En el CESAME los estabilizan a la mayoría de ellos. Ahí duran internos unos 10 días, 15 días, un mes, dependiendo de la gravedad de su crisis. Pero al salir, regresan a sus casas y ya no sabemos qué hacer con ellos. Siguen teniendo manifestaciones, flojera, en fin, muchas cosas que los hacen diferentes a los demás.
por lo general no pueden regresar a su trabajo, ni a la escuela, ni a hacer actividades productivas. Entonces son rechazados, son marginados, y entonces un grupo de familiares pensamos en ayudarlos fundando una asociación donde ellos pudieran sentirse más a gusto, donde ellos pudieran asistir, tener actividades que les hicieran la vida más llevadera. También se promueve desde hace más de 10 años la capacitación de los familiares, porque no sabemos tratar al familiar enfermo. Creemos que es una persona floja, perezosa, que no tiene voluntad y que no quiere hacer las cosas. Entonces, a través del curso que nosotros impartimos, que ahora se llama curso para familiares de pacientes mentales, a través de él, en 8 semanas, los familiares van aprendiendo desde las causas que pueden motivar las enfermedades, los síntomas, los medicamentos que les recetan los médicos, no para que nosotros se los recetemos, sino para que ellos vean qué efectos producen en el paciente, tanto positivos como negativos. También aprenden a detectar las conductas y las conductas también cuando empiezan a estar en crisis, para evitar que lleguen a un punto en donde ya no sean manejables, en donde ya escapen a nuestro control. Entonces es muy importante esta asociación por eso, porque ha preparado cientos de personas para darles un trato más digno a estos enfermos mentales. Que justamente, Esperanza, lo que nos decías hace un momento, se pudiera pensar cuando hay una persona que tiene algún comportamiento poco ordinario, estos cambios de humor o estas cuestiones ya de hablar de esquizofrenia, de obsesiones, etcétera, que es una persona loca, que es una persona enfermita, que es una persona no apta para vivir en sociedad. En algunos casos, como bien nos dices, cuando no está bien atendido, así puede ser. Y es muy importante lo que tú nos decías. Está catalogado ya una clasificación como discapacidad mental, donde entran todo este tipo de trastornos. Ahora bien, María de Jesús, ya Esperanza nos dio una gran apertura de información de lo que son las enfermedades mentales. Pero ahora, en la vida diaria, ¿qué tipo de servicios ofrecen ustedes que son básicos para que una persona con algún trastorno mental pueda vivir en sociedad sin ningún problema? Bueno, eso sería, buenos días, o buenas tardes, perdón. Esa sería una solución idónea, ¿verdad? Tener una receta mágica que pudiéramos decir, así de esta manera, las personas con discapacidad mental pueden vivir en sociedad, de manera normal. Eso no existe, eso es un vivir día a día, ir encontrando maneras diferentes. Cada familia tiene sus propias maneras para ir encontrándose, para vivir en sociedad de la mejor manera posible. Esto ANEMAC lo ha tratado desde sus inicios. ANEMAC, como bien nos comentaba Esperancita, así conocida en nuestra asociación, ¿verdad? Con mucho cariño, porque ella es una de las pioneras. Mi profesión es trabajadora social y bueno, yo estuve también con ellos desde sus inicios, motivada en aquellos tiempos, yo estaba en el programa de psiquiatría y salud mental del Instituto Mexicano del Seguro Social. En aquel tiempo yo era trabajadora de ahí y a mí me motiva el ver cómo muchas familias no quieren recoger a sus pacientes del CESAME, ahora llamado CESAME. ¿Por qué? Pues resulta que porque ellos tenían miedo convivir con sus pacientes en casa. ¿Por qué tenían miedo?
porque no sabían cómo convivir con ellos, porque no los conocían, porque no conocían la enfermedad, porque no sabían cómo tratarlos. Entonces, desde aquí un saludo y un reconocimiento al doctor Florentino Carrillo, médico psiquiatra del instituto que nos apoyó mucho en aquel tiempo. Ideamos un pequeño curso de orientación para familiares y empezamos a trabajar y de ahí nuestros primeros miembros de orientación, ahí está con nosotros Esperancita, y de ahí empiezan ellos a trabajar y empiezan a formarse y dicen, sí es cierto, si no conocemos la enfermedad, ¿cómo vamos a trabajar con ellos, verdad? Como con los muchachos. Entonces empiezan ellos, de ahí empieza la semillita a gestarse y ahorita es una asociación en la que se ha trabajado y Esperancita es una pionera, es de las que empieza y de las que todavía se conserva. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Si la sociedad desconoce, si las familias desconocen, pues la sociedad con más razón. Entonces, la asociación agrupa a los familiares de los pacientes con enfermedades mentales, los agrupa y empieza a trabajar ya el curso, con más profesionalidad, pero algo muy importante, también participan en este curso los que tienen un familiar con enfermedad mental. Entonces se hablan de corazón a corazón, ¿sí? Yo que tengo un hijo con esquizofrenia, yo que tengo un hijo con bipolaridad, te hablo a ti que también lo tienes, te hablo a ti que también estás sufriendo, te hablo a ti que también pasan las noches en vela, te hablo a ti que también te duele tener que dejarlo hospitalizado. Te hablo a ti que también sufres el estigma social del vecino que no quiere ser tu vecino porque tienes un enfermo mental. Entonces, en esos grupos de capacitación, no solamente nos capacitamos, no solamente recibimos información, también nos hacemos amigos, también nos hermanamos en el dolor, también nos hermanamos en la fraternidad, en la solidaridad. Y entonces de ahí, además de brindar esos grupos de capacitación para familiares, bueno, tenemos también a las psicólogas que nos brindan terapias individuales y familiares. Entonces ya cada persona que va ahí y que necesita este tipo de apoyo, aparta sus consultas, no pagando grandes cantidades, por supuesto. Ahí los precios pues son lo más bajo que se puede posible. Cuando tenemos apoyos, cuando podemos bajar recursos a través de proyectos gubernamentales, bueno, pues entonces los costos son bajísimos o no hay costo a través de estudios socioeconómicos en los que nos apoyamos con trabajo social para que haga estudios socioeconómicos y pague quien puede y quien no, otros solamente costos de recuperación. Entonces, brindamos también, como estoy diciendo, ¿verdad?, terapias psicológicas. Una pregunta aquí muy interesante. Bueno, uno de los motivos por que ustedes vienen aquí esta tarde a platicarnos de su labor es porque está próximo el festejo por su 10º aniversario, donde también van a informar de actividades que en unos momentos más les voy a pedir que nos inviten, pero me gustaría preguntarles, a lo mejor en este caso Esperancita, todo lo que nos dice María de Jesús de la capacitación, de la atención psicológica, de la orientación, es básico. En este aspecto, ustedes, ¿qué consideran que son los principales logros de ANEMAC en estos 10 años de historia? Mire, antes de responderle a la pregunta, otro de los servicios que también tenemos es muy importante, el de psiquiatría, que está siendo atendido por el psiquiatra Ramón Holguín Mejía. Entonces, cuando un paciente llega
muchas veces no se puede hacer nada con él psicológicamente. Hay que enviarlo en primer lugar con el psiquiatra para que lo estabilice. Ya los familiares, pues llamarlos para que ellos vayan aprendiendo a tratarlo en casa y darle oportunamente sus medicamentos. Ahora, ¿cuáles logros hemos tenido? Pues la satisfacción de que hay personas que han regresado a su trabajo, a lo mejor no trabajos profesionales, ¿verdad? Ni mucho menos, pero hay personas quienes se mantienen a sí mismos, son autosuficientes. Entonces, quien tiene esquizofrenia y está debidamente controlado y puede trabajar en un taller o puede trabajar en alguna cosa sencilla para ganarse el sustento diario, pues para nosotros es muy satisfactorio. Un paciente que a lo mejor no trabaja, pero que era maltratado por su familia, ahora es comprendido, a lo mejor no puede trabajar, pero puede estar estable, puede permanecer estable en su hogar, sin hacerle daño a los demás. Aceptado por la sociedad, por la pequeña sociedad que es la familia, porque es en la que nosotros trabajamos principalmente, y tenemos pues la esperanza de que algún día la sociedad en general pueda sentir compasión y pueda comprender a estas personas que están enfermas, que no se están haciendo, verdaderamente están enfermas, y apoyarlas pues de alguna manera, como hay algunos patrones que apoyan a nuestros enfermos, ¿verdad? Algunos son empaquetadores, otros pues han regresado a algún trabajo, alguno quizá haya regresado al estudio. Entonces sí hemos tenido verdaderos logros, y además pues las familias han comprendido la importancia de la capacitación. Precisamente el sábado pasado una señora nos decía que su familia, a raíz de haber tomado el curso, se había unido, cuando generalmente es lo contrario en estos casos. Está una personita enferma en la familia y por lo general el papá huye, es el primero que huye, deja la responsabilidad a la señora. Los hermanos se enojan con el enfermito, pues porque hace cosas que no van de acuerdo a las normas. Entonces se porta mal según ellos y también huyen y dejan a la señora al cuidado del hijo. Hemos tenido recuperación de familias, que también eso es muy satisfactorio. Entonces, todos los días hay veces que, yo en lo personal que ya voy para los 12 años trabajando en esto, a veces me desanimo, pero en cuanto veo un logro, pues me vuelvo a reanimar, o veo que de plano que andamos fallando mucho como sociedad en el conocimiento de este tipo de enfermedades y que cometemos muchas injusticias con este tipo de personas. Digo, aunque sea rescatar uno más, y me pongo la camiseta y vuelvo otra vez. Se reviste de esperanza como su nombre lo indica para volver a luchar, y eso es muy importante. De hecho, este programa va encaminado a difundir ese tipo de causas tan sensibles y tan valiosas para que nuestra sociedad, como Esperancita nos acaba de decir, desde una familia que se reconstruya, que se reconcilie, que puedan aprender a convivir, a respetarse y apoyarse, esa es la semilla que va a lograr que poco a poco nuestra sociedad también se reconstruya, porque se ha descuidado en muchos aspectos cuando se presenta pobreza, muerte, alguna discapacidad, una enfermedad como esta, se pierde lo básico de la sociedad, que es la familia. Ahora, me gustaría preguntar, antes de ya entrar a los detalles del próximo evento que tienen en puerta, preguntar, ¿en qué rango de edad aproximadamente se manifiesta una enfermedad mental? Porque sabemos que no necesariamente es de edad temprana. ¿En qué edad, en su experiencia, aproximadamente se puede detectar? Pues aproximadamente es entre los 16 y los 25 años de edad. Es cuando más se manifiesta. La esquizofrenia, por ejemplo, es una de las enfermedades que en la experiencia médica, ¿verdad? Y en lo que se ha documentado, se manifiesta entre los 16 y los 21 años de edad.
La bipolaridad también más o menos entre los 16 y los 25 años de edad. La depresión desafortunadamente se está manifestando cada vez a edades más tempranas en nuestra actualidad. Ahora estamos viendo también que en los infantes se ha empezado a dar mucho, como por ejemplo el trastorno de la desatención, lo que llaman déficit de la atención, sí, que finalmente pues también son trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Que empiezan a ser tratados neurológicamente, pero que desafortunadamente a veces empiezan a ser tratados con medicamentos y luego pues finalmente terminan como trastornos psiquiátricos. También hay en la infancia. Definitivamente yo creo que en todas las edades se da, ¿verdad? En los adultos mayores, bueno, luego se presentan las demencias seniles, los Alzheimer. Entonces, en cualquier edad lo puedes encontrar, pero también pues se da mucho también en las edades productivas. ¿Por qué? A causa del estrés, de tanta presión, de tantas cosas que estamos viviendo en nuestra sociedad tan cambiante, tan presionante, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de convivir tan competitiva, tan agresiva al manejar, en general, en la convivencia social. Exactamente. Entonces, si algo anda por ahí genéticamente hablando, ¿verdad? Entre comillas, pues ahí tiene mucho de dónde dispararse, ¿verdad? Hasta un incidente de tránsito y de repente ya estás fuera de ti, ya estás actuando, sin cordura, sin congruencia, con fallas de juicio y de ahí se te puede disparar si traías por ahí algo que genéticamente una predisposición, pues de ahí se te puede disparar cualquier cosa. Entonces, no hay una edad específica. Sin embargo, como te comentaba, documentado está que algunas enfermedades se dan en determinadas edades, ¿verdad? De la adolescencia a la juventud. De la adolescencia a la juventud, la esquizofrenia, la bipolaridad, las depresiones, en las mujeres se dan mucho ligadas a las cuestiones hormonales, vaya. Que si en la menopausia, que si incluso en las... después del parto. Puede ser después del parto, sí, exactamente. Entonces, esas son más o menos las edades. Muy sí. bien, pues ahora me gustaría, porque el tiempo se nos agota, que nos hagan esta invitación a la que nos sumamos con mucho entusiasmo para acompañarles a su informe de actividades y festejo del 10º aniversario. ¿Dónde y cuándo es la cita? Es el próximo sábado, precisamente a las 10 de la mañana, en el en uno de los salones del Congreso del Estado, el que está ahí enfrente de la Plaza de Armas. Ahí los esperamos, la entrada es libre y esperamos sobre todo a las personas que de alguna manera han pasado por ANEMAC, ya sea como pacientes, ya sea como familiares, como benefactores, qué sé yo, todas las personas que tengan que ver con ANEMAC. O que no tengan, que quieran informarse qué es ANEMAC, ahí los esperamos próximo sábado a las 10 de la mañana en el Congreso del Estado. Y le agradecemos. Si quisieran mayor información, algún teléfono o su dirección, sí, por favor. Claro que sí, estamos en la avenida 27 y Teófilo Borunda. El teléfono es 413-8536. Ahí estamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. De 2 a 4 es hora de comida. Pero en todo el otro resto del horario hay quien les conteste el teléfono. También tenemos un correo electrónico, por favor, que es anemac@hotmail, anemac-chihuahua@hotmail.com.
Entonces, la cita es a que nos reunamos el próximo sábado 14 de diciembre en punto de las 10 de la mañana en alguno de los salones del Congreso del Estado. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Y esperamos que nos vuelvas a invitar, Irlanda, porque esto tiene mucho más de qué hablar. Yo siempre he dicho que la discapacidad casi siempre margina, pero la más marginal de todas las discapacidades es la discapacidad mental, porque es algo que no se ve como pudiera ser la silla de ruedas o un yeso o qué sé yo, y la más incomprendida. Entonces, cuando gustes y tengamos el honor nuevamente de ser tus invitadas, podemos platicar mucho más. Seguramente así será porque 2014 nos va a dar la oportunidad de volverlas a invitar y en verdad es un placer que vengan a compartir esta información de la Alianza Nacional por las Enfermedades Mentales. Gracias, María de Jesús. Gracias, Esperancita. Yo soy Irlanda Martínez. Nos escuchamos la próxima semana en otra emisión más de Tercer Sector. Hasta luego. Gracias por tu compañía. Síguenos en Twitter @tercersectorRU. Te esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde. Hasta pronto.